Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos en la emisora comunitaria Suba al Aire en la investigación Entre Líneas, Pasar por el Corazón para Pensar con Sentido del colaboratorio Descomposición. Hoy tenemos como invitada especial a Ana Cristina Sánchez. Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, cuéntanos, Ana, ¿cómo llegaste al territorio de Suba? Bueno, yo nací acá. Yo ¿Eres nací aquí en Suba, en el Rincón. Yo soy del Rincón, toda mi vida he estado pues aquí. ¿Naciste aquí en el hospital de Sí. Suba? No, yo nací en la clínica San Pedro Claver en esa época. Pero mi casa, toda la vida, todo lo he desarrollado acá, todo estaba acá. ¿Cómo era el rincón de tu infancia? Era muy rural. Recuerdo apenas había muchos lotes, apenas estaban construyendo las casas, las calles despavimentadas. Esta parte del sector de Suba eran muchísimos cultivos, había cultivo de zanahoria, cultivo de papa, incluso de nuestros planes cuando éramos pequeños, cuando recogían los cultivos que dejaban entrar a la gente, eso se llamaba rastrojear. Entonces era ir a recoger papa, a recoger zanahoria para llevar a la casa. ¿Qué hacían tus padres? Bueno, mis padres son de origen campesino los dos. Mi mami es de un pueblo que se llama Tausa. Ella siempre se ha dedicado al hogar, siempre estuvo con nosotros. Mi papá se dedicaba a la construcción, porque bueno, él ya falleció y él viene de un pueblo del Tolima que se llamaba el Valle del San Juan. Digo se llamaba porque en esa época por la violencia, por la guerrilla, o sea, se volvió ya un pueblo fantasma, ya no existe. Y ellos tuvieron que desplazarse a la Dorada Caldas, que fue donde él pues vivió como toda su infancia antes de llegar acá a Bogotá, donde se conocieron con mi mamá, ellos se conocieron acá en Bogotá. Bueno, tú me hablas de un escenario de infancia que eran los cultivos, pero ¿habían procesos de carácter social, cultural en ese entonces en tu infancia? Bueno, pues es que en ese momento yo estaba como muy pequeña y no estaba como muy relacionada. Ya, pues ya más como en mi adolescencia, pues que ahí ya por el sector donde yo vivo, que es La Palma, donde está mi casa materna. Bueno, ahí empecé a tener contacto porque por ahí cerca vivía pues el artista Genaldo, vivía muy cerca, Chalito, que es Carlos Cardenal, Miguel Ángel Bernal, ellos eran vecinos míos. Entonces, pues se sentía como un movimiento pues cultural y eso, pero pues yo no estaba como muy cercana, o sea, yo los veía, yo sabía que ellos eran como de la Casa de la Cultura, pues ellos ya pues también eran mayores en ese momento y bueno, pues ellos se acercaban mucho al bar, pues ahí a la cuadra, porque existió un grupo juvenil que se llamaba Nuevos Horizontes y ellos siempre hacían un pesebre al lado de mi casa, invitaban a toda la comunidad a rezar y montaban un escenario. Entonces todos los del barrio, todos los de la cuadra pasamos por ese escenario. Entonces que a cantar, que a bailar, a declamar, a hacer como diferentes actividades. Y venían ellos, venía Genaldo, Miguel Ángel, Carlos Sepúlveda, que fue también cuando lo conocí, y traían como varias cosas, traían de chirimía, se presentaban en zancos, y pues en ese momento fue como cuando me empezó como a llamar la atención, como a interesar eso que hacían allá, y pues empecé a acercarme a ellos como a preguntarles, y fue pues cuando conocí la Casa de la Cultura del Rincón. ¿Entras a la Casa de la Cultura del Rincón a tomar procesos? Sí, entré a ballet. ¿Cuándo era la Casa de la Cultura Rincón que quedaba en la 40 o cuando era ya la Casa de la Cultura Rincón actual? No, la del Rincón que quedaba cerca a la escuela, creo que sí es de la 40, sí. Sí, pues ahí estuve como, en el momento en que yo llegué, pues ya estaba esa casa como terminando su proceso, que fui a ballet porque Miguel Ángel Bernal fue el que me recomendó, porque le pregunté que como qué cosas habían allá.
en unas vacaciones de colegio, las que uno no tiene nada que hacer. Y él me dijo, no, pues allá hay un grupo de niñas que hacen ballet, entonces deberías ir. Y yo como que, uy, ballet, qué pereza, o sea, como que eso es como muy aburrido. Entonces él se me metió por el lado, no, pero es que el ballet te trabaja todo el cuerpo, se te va a poner un cuerpo bonito y no sé qué. Yo en plena adolescencia como que no, ahí sí vamos. Y fui con una amiga, con una vecina. Entonces fuimos como a la primera clase, pero a mí no me gustó. Definitivamente me pareció aburrido. Pero a mi amiga sí le gustó. Y fue la que me convenció, me dijo, no, vamos, sigamos siguiendo. Y pues yo fui por no quedarme en la casa, encerrada en la casa. Y pues ya después yo empecé como a interesarme más, como a conocer también más acerca del ballet y de todo lo que hacían allá en la Casa de la Cultura, porque también tenían un grupo de teatro. Me empecé a interesar también por el lado del teatro y finalmente mi amiga no volvió y yo me quedé hasta nuestros días. ¿Quién te daba las clases? Carlos. En ese momento, Carlos Sepúlveda, él tomaba clase en una academia, que era la Academia Priscilla Walton, y a su vez él replicaba lo que iba trabajando, lo que iba aprendiendo allá con nosotras. Éramos tres chicas. Estaba Carolina Mosquera, Patricia, el apellido no me acuerdo, pero decíamos La Mona, y yo, éramos como las tres. Y a veces tomaba clase Genaldo, a veces Janet, que ella canta, a veces Elizabeth Ramírez también, pero como las que estábamos de sienta en la clase, pues éramos las tres que éramos las niñas de la casa. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué te quedaste? Bueno, pues empecé a enamorarme de la danza. En ese momento empecé a enamorarme de la danza, de los escenarios, de todos los procesos, porque allá hombre la pasaba muy rico. En mi casa, pues somos 6 hijos, yo soy de las menores, pero pues mis hermanas mayores, pues todas tuvieron como otros intereses, tuvieron hijos muy jóvenes, ¿sí? Y yo no quería eso, o sea, yo quería como conocer otras cosas y la Casa de la Cultura me posibilitaba eso. Entonces fue empezar a conocer de autores, a conocer de otra gente, con ellos fui a ver mi primera obra de teatro, mi primera obra de danza. Entonces era un mundo que se me abría gigante que yo no conocía. Entonces eso fue lo que me fue enamorando. Estás en ese proceso de formación y ¿cuándo empiezas a desarrollar un proceso tú? Bueno, yo ya cuando salí del bachillerato, cuando me gradué, pues ya que uno empieza a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? Pensé en estudiar educación física, me presenté a la pedagógica y pasé, pero dije, no, yo soy muy mala con los deportes, le tengo miedo a los balones, entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Y fue cuando conocí la SAP, por referencia, por Eduardo Ruiz, de Ciudad Onza. Por él conocí que existía la SAP. De hecho, apenas estaba recién abierta la carrera de danza, yo soy de la tercera promoción de la SAP. Y por medio de él la conocí y de Fernando Ovalle, que en ese momento él bailaba con Llamarada. De hecho, fue Fernando el que me llevó la primera vez, porque yo ni sabía dónde quedaba, me acompañó a mi primera audición y pues fue como a través de ellos que la conocí y pues ya ahí fue cuando decidí meterme a la danza, ya de lleno. ¿Cuándo empiezas ya a ser docente de danza? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas a hacer su proceso? Eso fue a la par que empecé a estudiar, porque en ese momento ya existía Rincón Occidente, ¿no? Por una gestión que hizo Carlos, fue que él consiguió la casa, entonces pues yo estaba más o menos involucrada, pero no estaba como al tanto de cómo fue esa gestión, sino que ya cuando dijimos tenemos casa y se empezó a adecuar el espacio. Yo ya estaba iniciando en la universidad y pues por los diferentes proyectos que se hacían,
pues se me dio la oportunidad de iniciar con talleres de danza para niños. Y yo apenas estaba iniciando mi carrera, yo estaba en primer año, entonces todo se fue dando como a la par. Pero fue ahí donde empecé a tener mi primera experiencia docente. ¿Crees que el escenario de estar capacitándote y el encuentro de trabajo de formación en procesos socioculturales que tienen un carácter puntualmente social, ¿sí?, de acompañamiento a los territorios, influenció en tu carrera? Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, primero porque el aprendizaje empezaba a ser más claro para mí. En el momento que yo voy aprendiendo en la academia y lo voy transmitiendo a otros, me hacía a estudiarlo, a elaborarlo, a pensarme una manera de cómo enseñarlo, y además yo estaba con adultos preparándome y le estaba brindando ese conocimiento a niños, que era totalmente diferente. Entonces sí empezó ahí como un trabajo personal, porque mi carrera es como bailarina, no como docente, ¿no? Entonces yo no veía metodologías, sino era todo como un laboratorio a partir de lo que, como mis maestros me daban las clases, como también los procesos que habíamos tenido con Carlos, tanto en danza como en teatro. De ahí mismo fue que yo fui armando como mi propia metodología para enseñar, para... La suma de esas partes. Sí, exactamente. ¿Siempre has trabajado con niños? Sí, he trabajado con niños y también con población adulta, pero sobre todo con niños, ha sido como mayores, niños y adolescentes. ¿Por qué? No sé. Pues inicialmente fue, o sea, como por azares del destino que me fue como conduciendo ahí. Sí me interesó trabajar con gente grande, pero pues los procesos eran diferentes. Fue un momento en que se cortaban, era como talleres muy cortos, 2, 3 meses, pum, se cortaban los procesos y otra vez arrancaban ya con gente nueva, hasta que se me fue armando como un convito chévere, de los cuales todos se profesionalizaron en la SAP. ¿Quién es ese convito? Bueno, pues estaba Giovanni Palacios. Él sí fue puro mi conejillo de indias, porque también es mi sobrino. Entonces yo llegaba a la casa, ay, Giovanni, mira, aprendí tal cosa, y le explicaba y hacía, entonces él hacía a todo. Angélica Acuña, desde pequeñita, como desde los 10 añitos, cayó en mis manos con ella. Jason Rodríguez, los 3 se graduaron en danza. También trabajé, bueno, con Geraldine, con Paola Ospina, con Patricia, con Joquito, pero pues ellos se fueron para el lado del teatro, pero pues también estuvieron como en ese proceso de formación, pues además que trabajábamos todos también en teatro, ¿no? Y pues con el grupo de teatro pues siempre se me dio a mí el espacio para hacer todo el trabajo corporal. Todas nuestras obras tenían coreografía, entonces yo estaba ahí metida en todas, entonces pues ellos igual iban recibiendo como esa formación a nivel corporal también. ¿Tú crees que el hecho del espacio que creaste pedagógico y de laboratorio, como lo llamas, incidió en que ellos tomaran ese rumbo? Pues sí tuvo algo que ver, o sea, sí tuvo algo que ver, porque pues es que en ese momento pues los procesos eran tan ricos, tan nutridos, tan interdisciplinarios, que uno tenía pues acceso a todo en un solo espacio. Entonces, por lo menos estábamos con Genaldo, que Genaldo tenía toda la visión plástica, porque pues él ya era graduado como artista plástico en la Nacional. Teníamos a Carlos en todo el tema del teatro, de la filosofía, que con él aprendimos muchísimo también acerca de metodologías. Pues también estaba todo el lado de la danza, pues estaba yo, que ya estaba en la formación de la SAP. Estaba Wilson también con toda la visión de escenografías. Entonces pues yo creo que todos influimos un poquito en todos para pues tomar las decisiones y los rumbos en los que estamos ahorita. ¿Cómo se daban hay un escenario de proceso de formación
que si bien va muy de la mano de la creación es un momento. O sea, hay un momento en donde tú dices, bueno, listo, recogimos este proceso de expresión corporal, de contenido intelectual, teórico, práctico también, vamos a componer. ¿Cómo se daban los procesos de composición? Bueno, pues es que era difícil separar el uno del otro, porque la metodología que teníamos nosotros, sin saber que era una metodología, los estábamos interactuando con todo al mismo tiempo. Entonces llegaba Carlos, por ejemplo, con una propuesta de obra, por ejemplo, cuando hicimos Hampton Machine. Entonces él llegaba ya con la propuesta, con el texto. Entonces empezábamos a estudiar el texto y al mismo tiempo empezábamos a aprender sobre el género, empezábamos a aprender pues cosas de actuación en la marcha, de estudiar a un personaje, también cuáles eran las posibilidades de movimiento y cómo iba a interactuar ahí la escenografía, toda la parte plástica, toda la parte coreográfica. Todo lo íbamos haciendo al mismo tiempo, en función de determinada obra que se escogía que íbamos a trabajar o de determinada propuesta de comparsa, pero todo iba siendo ahí, todo iba encadenado, solo que también se le delegaba un poco la función a la persona que tenía más experticia en el tema. Bueno, formación, creación, la puesta en escena. ¿Qué era llevar este tipo de obras a Rincón? Bueno, pues nosotros hicimos varias puestas en escena, las hicimos de teatro de calle para teatro de sala, itinerantes también de las comparsas, y pues una de las premisas que se tenía era que el hecho de que viviéramos en el rincón, de que estuviéramos ahí, no quería decir que teníamos menos oportunidades que otras personas más privilegiadas, sino lo que pasa es que también teníamos que crearlas, teníamos que proponerlas y hacerlos visibles, porque los espacios estaban, los recursos existían, si uno los buscaba, si se encontraba la manera. Entonces, pues empezamos a apostarle primero al barrio, que era el lugar donde nos movíamos. Ahí recibíamos como mucho apoyo de la gente, entonces ahí ya la gente sabía que no, ellos son los del teatro, porque siempre nos referenciaban como el grupo de teatro. O sea, ni los ladrones nos molestaban. Yo ahorita digo que yo ya no sería capaz de irme a meter por allá en el rincón donde estaba, o caminar allá tipo 9, 10 de la noche como lo hacía en esa época. No, ya no. Entonces, pues en el barrio se volvió la casa, se volvió el hogar, los mismos vecinos también nos colaboraban. Recuerdo que un tío de Wilson, que era el señor Rómulo, él siempre facilitaba, él tenía un taller de ornamentación, entonces siempre facilitaba su taller para que Wilson creara las escenografías. De hecho, también como él era ornamentador, entonces él lo asesoraba también como en cosas de materiales. La gente ya sabía que muchas veces nosotros ensayábamos y preparábamos en la calle, depende si era la obra para espacio abierto. Entonces ya la misma gente nos ayudaba a cerrar las vías y como que entre todos también nos cuidamos. Nos ayudaban. Salir del rincón al distrito, a toda la sección, las comparsas. Sí, bueno, primero del rincón empezamos a abrirnos aquí a Sur. Se creó la Casa de la Cultura, pues eso también fue más iniciativa, habían como varios grupos culturales, estaba casas de la cultura más pequeñas, pero pues en ese momento no se era tan consciente que eran casas de la cultura. Entonces, estaba UNSA, estaba Cultiva, Casa Juvenil del Rincón, La Cometa, y como los Rincón Occidente, los líderes de cada una de ellas fueron como los que entraron en conversaciones, en gestiones y todo eso, y se abre pues la Fundación Casas de la Cultura, pues que ahí emergíamos todos, ¿no? Y pues nosotros empezamos a hacer como una presencia bastante fuerte ahí, porque pues éramos a nivel de teatro y a nivel de danza, pues uno de los grupos también como más serios, que teníamos una propuesta más elaborada a ese nivel.
y de hecho ya todos nos estábamos empezando a preparar a nivel de academia. Y pues empezamos a abrirnos ahí pues unos espacios bastante grandes, bastante interesantes, y de ahí sí empezamos a hacer esa representación a nivel distrital. Bueno, con la creación de comparsas, que fue era una cosa loca, que yo digo ahora, nosotros cómo hacíamos eso, hasta arriesgábamos la vida, en serio. Porque uno dice, nosotros cómo era que nos metíamos. La cosa era que llegaba Carlos con la idea más loca del mundo y todos le decíamos que sí. Todos le decíamos, sí, de una, hagámosle. Entonces empezaban a construir unas escenografías así monstruosas, gigantes. Entonces él llegaba como que esta propuesta, Cris, entonces necesito una coreografía, no sé cómo la vas a hacer ni nada, pero pues necesito la coreografía. Yo empezaba a pensarla de acuerdo pues al tema, a la imagen, porque él nos ponía a liderar por imágenes. Y pues ya empezaba a craneársela, a empezar a realizar como esas coreografías pertinentes al tema, y pues que también eran muy retadoras, ¿no? Porque pues no era que quedaran para ser presentadas en un escenario normal, un espacio estático, sino que tenía que ir avanzando, y ahí al mismo tiempo entonces uno empezaba a aprender acerca de dramaturgia, porque tocaba ir contando una historia con el movimiento y que se fuera entendiendo, y que el que la viera 2 cuadras más adelante entendiera qué era lo que estaba pasando. Entonces pues eso era muy chévere. 1999 llegaba el nuevo milenio, comparsa Reconstrucción. Tú, de padre constructor de un barrio construido desde la autoconstrucción, una comparsa que hace referencia específica a esa labor de crearse desde los barrios. Cuéntanos de esa comparsa. Bueno, esa comparsa fue pensada precisamente en eso, porque pues aquí en nuestros barrios, pues además de las flores, también casi toda la gente trabajaba en construcción. Y el barrio ha estado en la localidad, en un proceso constante de construcción que todavía sigue. Entonces, pues ese proceso era resaltar también como esa labor tan importante del obrero. Ahí fue bastante retador para mí, porque fue la primera vez que hice una coreografía para hombres, que eran solo hombres, y era recuperar eso de todo el tema de la construcción. Pues sí me ayudaron bastante, ellos me ayudaron bastante en el tema, porque ahí se lanzaban el ladrillo, que se jugaba el picadito. Entonces tratamos como de recoger no solamente el oficio como tal, sino también el sentir, como los momentos de esparcimiento. Entonces la indumentaria, tratamos ahí como de recoger todos esos elementos. Pero sí fue una de las comparsas más bonitas, de las que más quise, precisamente por eso que tú dices. Y pues cuando mi papá estaba vivo, él era uno de los fans, no había ni comparsa ni función que se perdiera, siempre estaba ahí al frente. Pues muy orgulloso, porque además era la primera de sus hijas que se graduaba del colegio y que estaba estudiando en la universidad. Nunca me vio graduada, no alcanzó, pero era su mayor orgullo, que él ni entendió bien nunca qué era lo que yo estaba estudiando, pero lo que le importaba era que yo estaba en la universidad, y era su orgullo. Entonces, por eso fue una de las más significativas para mí también. Estás en un proceso de construcción sociocultural y artística. ¿Cuándo entras al escenario de componer desde tu autonomía? Ana Cristina Sánchez, ¿cuándo compone su obra? Bueno, me empecé con una beca que me gané con el Instituto de Cultura y Turismo, era en ese momento, y se llamaba Danza en Espacios Insólitos. La presentamos con Franci Díaz Franco, y con Wilson, la presentamos entre los tres. Y lo que fue chistoso es que también
lo hicimos como en secreto. No sé, si tú me preguntas ahorita por qué, no sé. Pero entonces solamente, o sea, como que los tres la empezamos a planear y eso, y pues ahí yo empecé a figurar ya pues como directora y como coreógrafa. La presentamos la propuesta y nos la ganamos. Y realizamos una obra aquí al frente de Fiesta Suba, de Centro Suba. Apenas habían inaugurado ese centro comercial. Y la hicimos ahí al frente, esa fue como la primera obra que ya, o sea, que fue a mi nombre, que fue de danza. Y pues a partir de ahí ya fue como empezar a buscar también becas de creación. Tuve la beca de, ¿cómo es que se llama? Esa de las localidades culturalmente activas. Ahí también me gané una beca con la propuesta de una obra de violencia de género. Se llamaba Entre Cuatro Paredes, y pues esa la hicimos con Angélica Cuña y con Jason Rodríguez. También tuve otra obra que se llama Cenizas, que esa la hicimos en colaboración con Giovanni Palacios. Y esa sí la montamos toda con nuestros propios recursos. Y después entramos ya con la obra hecha a concursar y nos ganamos uno que se llama Itinerancias Artísticas por Colombia, y estuvimos en Florencia, en Caquetá, presentando esa obra. Y pues, digamos, esas obras, otra que hicimos con Giovanni, pero éramos muy pequeñitos, que se llamaba Otra vez en invierno, que esa fue un ejercicio de composición que yo hice en la SAP y pues me gustó mucho. Entonces todavía no había entrado a la SAP, estaba en formación conmigo, entonces se la propuse y empezamos a trabajarla juntos, y con esa también fuimos a un festival de danza. ¿Cómo eran los procesos de montar? Háblame de esta obra que desarrollaste con Angélica. ¿Cómo fue ese proceso de creación? Bueno, esa obra, o sea, yo la empecé a pensar fue exclusivamente para participar en esa convocatoria. Y pues empezamos a mirar como una problemática, esa era de violencia contra las mujeres, pero en el hogar. Y pues conocíamos varias historias de mujeres cercanas y otras mujeres por referencia, o sea, de esa violencia dentro del hogar, pues que era normalizada y pues era permitida. Empecé entonces yo como a indagar por ese lado, y yo dije, oye, qué bueno sería hacer una obra al respecto. Y pues empecé como a hablar con muchísimas mujeres que yo sabía que habían pues sufrido violencia, de otras tantas que yo fui también testiga de esos procesos. Y pues empecé como a elaborar la parte escrita de la idea, armar el guión, y bueno, pues ya la presenté a esa convocatoria, pues como también organizándola un poco como a esos lineamientos, ¿no? Y empezamos como todo el proceso de montaje, y pues al comienzo hicimos como muchas improvisaciones también a partir de los textos, de las entrevistas, de toda la información que teníamos. Empezamos a hacer un trabajo primero de improvisación, de creación del movimiento, y así fue como empezamos a elaborar toda la propuesta. Fue difícil porque muchas veces caíamos en lo literal, era como muy difícil ponerla bonita a nivel de movimiento, que fuera como más tranquila también de ver, que no fuera como tan chocante, pues porque sí se veían reflejadas las historias de muchas personas. Entonces ahí tuvimos siempre un trabajo fuerte a nivel de movimiento para elaborar como toda la propuesta. Buscamos hacer como unas escenas que la una nos llevara a la otra. También cogimos momentos como
como muy específicos que nos ayudaban a elaborar la propuesta, como cuando el hombre, digamos, el señor de la casa llega borracho, llega a exigir, y si la mujer como que se levantaba un poquito, entonces ahí empezaba pues como todo el problema. Y pues tratamos como de ir contando toda esa historia, pero pues a nivel de movimiento que no fuera como también tan chocante para las personas, sino lo que queríamos era no sacarlos espantados, sino visibilizar esa problemática. Esa obra tuvimos la oportunidad de estrenarla en la Casa de la Participación, pues porque esa era como una de las condiciones de la beca, ¿no?, que se tenía que presentar acá. La llevamos también al Rincón y después pues empezamos a sacarla a otros espacios. La tuvimos en el centro, en el Teatro Tecal, la tuvimos en la Julio Mario Santo Domingo, en el Teatro Estudio. También la tuvimos en otro festival que en este momento se me fue el nombre de cuál era, y pues fue una obra que pasó muchísimos procesos porque yo también la bailé embarazada de mi hijo mayor, pues cuando la montamos, o sea, él no estaba ni en planes, pero después cuando tuvimos la oportunidad nuevamente de volverla a presentar, pues yo estaba embarazada, entonces cuando la presentamos así, pues tuvimos que hacerle pues algunas modificaciones a nivel del movimiento, porque el movimiento era también muy exigente, muy fuerte, entonces habían cosas que yo ya no podía hacer, pero cuando la presentamos embarazada sí fue bastante fuerte y bastante chocante para la gente, incluso había gente que salía como demasiado tocada en ese momento. Cuando montas la obra con Giovanni, pues no está como ese límite, llamémoslo así, que pone una beca, entre unos parámetros como para poder ganar, concursar. Sí. ¿Crees que eso genera otra dinámica de composición, de creación? Sí, porque esa obra la creamos de una manera también más tranquila. Pues siempre me han interesado como los temas sociales, o sea, muy difícilmente yo cuando hago obra, hago como movimiento por el movimiento, solo que se vea bonita, sino que me gusta comunicar algo. En ese momento pues estaba toda la inquietud del desplazamiento forzado, y por eso la titulamos Cenizas. Entonces pues empezamos como un proceso de investigación, de leer, de reunir también como muchos artículos de los periódicos, imágenes, porque esa la creamos también mucho a partir de las imágenes de fotografías. Y pues ese fue también un proceso más tranquilo porque no teníamos como esa limitante de tiempo, para tal fecha la tenemos que terminar y toca hacerle tales funciones. Entonces esa no la soñamos de una manera como más tranquila. Entonces también empezamos como muy el tema de las improvisaciones, como qué pasa a partir del texto o qué movimiento nos genera tal fotografía. Pues así fue como empezamos a crearla, y ya una vez que la tuvimos lista, pues coincidió con una convocatoria de IDARTES, que ya era en ese momento, que era el Festival de Danza en Bogotá. Pues ahí la presentamos, pasamos, entonces fue como cuando ya empezamos a tener la primera oportunidad de presentarla, que fue en el Jorge Eliezer Gaitán. Y pues para nosotros fue súper emocionante porque la fuimos a estrenar allá, en el festival, entonces. Y la presentamos aquí, en este espacio de la biblioteca. No la presentamos completa, pero sí presentamos un fragmento. Y pues ya dijimos, no, pues toca empezarla a mover en serio, también como a recuperar todo eso de la inversión. Porque pues también teníamos escenografía, tema del vestuario y todo, y pues empezamos como a apuntarla en varios escenarios, y uno de ellos fue el de itinerancias artísticas, que fue también muy rico y enriqueció muchísimo la obra,
porque una de las funciones fue en un pueblo que se llama Curillo, y hacía poco habían tenido una toma guerrillera. De hecho, cuando nosotros llegamos, la gente se escondía y como que uno sentía que sí lo miraban a uno como por una ventana, pero pues se sentía la tensión del pueblo y uno pasaba y en las paredes de las casas se veía el huequito de la bala y todavía se veía el cascajo en el piso. Entonces, pues para nosotros también fue muy fuerte como llegar a ese escenario, pero la gente la recibió muy bien. Creo que allá fue una de las funciones más satisfactorias y más bonitas que tuvo esa obra, porque logró conectar con la gente, con ese sentido, porque la obra era desde el punto de vista de la persona que lo vivió, que estuvo como presente en esos procesos de desplazamiento y todo. Entonces fue muy bien recibida. Y pues que allá también tuvimos una oportunidad de hacer un taller con respecto a la obra, entonces enseñamos como parte de alguna de las secuencias coreográficas y todo. Entonces allá fue muy significativo ese trabajo. Hay todo un bagaje social, cultural, formativo en ti, y llegas a un punto en donde, retomando, volviendo atrás, estás en Rincón y partes de Rincón, ¿sí? Pero estás aquí en la localidad. Sí. ¿A dónde te vas? ¿A dónde me voy? Sí, después de Rincón, ¿cuál es el horizonte local que empiezas a coger? Bueno, pues la mayor presencia ha sido pues acá en la localidad, bueno, pues a nivel distrital y bueno, pues alcanzamos a llevar la obra como pues a San Andrés, no esa obra de cenizas, fue otro trabajo que hicimos, pero pues diga, en mesitas del colegio también, en el Festival Internacional de Teatro, ya también tuvimos la oportunidad de presentar. Digamos que hubiéramos sacado obra al exterior, no, pues siempre lo pensamos, pero pues nunca se nos dio como la oportunidad. Pero pues a nivel personal sí lo hice en algún momento, que gané también una beca cuando lo de danza lo manejaba la Filarmónica de Bogotá. En ese momento gané una beca para ir a Estados Unidos a hacer un curso de inmersión con la compañía de Limón, y pues con ellos estuve allá trabajando un mes aprendiendo acerca de la técnica de Limón. Ese ha sido como digamos, lo más de... El trayecto. El trayecto, sí. Bueno, y ese trayecto lo recoges y te lo impregnas para enseñar. Sí. Sí, ¿Cómo sí. es ese proceso de enseñanza? Bueno, eso es lo que más me he dedicado, ¿no? Pues como te conté al inicio, mi carrera no es como docente, mi carrera es como bailarina intérprete, o sea, ni siquiera era como coreógrafa, porque en ese momento no había esa distinción en la SAP. De hecho, nos graduamos con un nombre larguísimo, porque es Maestro en Artes Escénicas con énfasis en danza contemporánea, que dice todo y no dice nada al mismo tiempo. Entonces, con ese título se supone que nosotros sabíamos de todo, pero pues realmente nos formábamos, era como bailarines intérpretes. Entonces, todo lo demás uno empezaba ya a sacarlo por intuición, por intereses personales. Y pues yo termino como más enfocada en la parte de la pedagogía, en la parte de la educación. Bueno, empecé pues en los talleres, primero en la Casa de la Cultura del Rincón, luego pues se me van abriendo otros espacios, pues como más formales de colegio, también pues con otras corporaciones culturales. Pero pues como que siempre se enfocaban más hacia el lado del ballet, en la formación, y mi interés siempre era más hacia el lado de la danza contemporánea. Entonces siempre estuve ahí, pero el ballet siempre me llamaba. Entonces hasta que entendí y dije, no, pues
igual el ballet es la semilla, es la esencia, o sea, yo no puedo desligar una cosa de la otra, sino pues ahí está como todo el proceso de preparación, todo el proceso de formación. Y pues no, ya me empiezo como a enfocar más eso y como de también la responsabilidad que uno tiene, porque ya uno está tratando es con el cuerpo del otro. Entonces, algo que yo enseñe mal o que no corrija puede repercutir en el cuerpo de otra persona, o algo que yo diga o algo que yo no diga. Entonces uno empieza ahí que ya está formando personas, estás con personas, y ya no es solamente la parte física que haga el movimiento bien, sino empieza como a involucrar pues una formación también muchísimo más integral, ¿no? con el otro. Y pues ahí también empieza a surgir la idea pues uno de prepararse más. Inicialmente pues toda mi preparación fue hacia el lado práctico, ¿no? Como tomar talleres, pues a nivel académico hacía como cosas más cortas, que de pronto un seminario, de pronto un diplomado, hasta que asumí el riesgo y dije no, ya pues me voy a lanzar con una especialización. Entonces hice la especialización del arte en los procesos de aprendizaje. Y ahorita estoy pues haciendo, después de vieja que me dio por estudiar, empecé a hacer una maestría en educación, ya buscando como recoger también todo ese bagaje, todo eso que he hecho a nivel de experiencia y también pues a nivel mucho pues de trabajo personal y de intuición. Entonces yo dije, no, pues ya es hora de colocarlo de una manera también como más formal y como pues ya encontrar también otras visiones, otras miradas a ese aporte académico. ¿Cómo es tu trabajo con Cultiva? Bueno, yo con Cultiva empecé, ¿qué te digo? Como los 9 años más o menos. Pues yo me conocía con Giovanni Ariza. Desde que yo estaba en el proceso de teatro, también nos habíamos encontrado en algunas comparsas, y como que en cualquier momento Giovanni me llamó, no mentiras, él no me llamó, trabajaba en Cultiva, ahí sí, la esposa de un amigo de Wilson. Y ellos, bueno, que él tenía como inquietud de la parte de ballet, entonces llamaron a Wilson para que les hiciera una barra. Y en ese momento le dijeron, oye, ¿tú no conoces a alguien que de ballet? Entonces Wilson les dice, pues Cristina. Y pues les dio mi número de teléfono, y cuando yo fui, que me llamaron, Giovanni no sabía que era yo, y cuando él me vio, Cris, a ti era la que yo te estaba buscando, y siempre les cuenta la historia a todos, porque alguna vez hicimos nosotros una obra en la que yo bailaba colgada de un arnés contra una pared. También no lo inventamos cómo lo hacíamos, porque nunca lo habíamos hecho. Entonces él siempre le cuenta a todos esa historia, que cuando yo la vi a ella bailando allá, yo dije, no, pues ella tiene que trabajar conmigo en algún momento, y pues ahí fue cuando se nos dio. Empezamos allá con el grupo de ballet. Algo que me gustó muchísimo fue que me dieron toda la libertad del mundo. Me dijeron, tú eres la que sabe, o sea, nosotros pues tenemos el espacio, tenemos este recurso, pero tú eres la que sabe, entonces tú decides. Entonces me dieron como total libertad para formar el grupo de acuerdo pues a las edades que yo consideraba pertinentes, con la intensidad horaria y todo. Entonces empezamos a armar un grupo, se tuvo un grupo bien bonito. Hicimos también una representación importante allá hacia la parte de Berlín, de La Gaitana, de Timogulles, de Lisboa, porque pues era dirigida como a la población de allá. Y fue muy rico porque fue abrirles como otro espacio, o sea, lo que me pasó a mí iniciando fue también como repetirlo ahí, de abrir ese espacio y esa otra visión, porque pues en ese momento pues
también estaba muy de moda como la champeta y eso, entonces era como el referente, ¿no? Danza y lo asociaban directamente. Y pues ahí alcanzamos a tener un grupo consolidado, o sea, así de 18 niñas con una disciplina impresionante, ya pues muchas de ellas también ya se graduaron de sus colegios, algunas han seguido por el lado de la danza, pues otras no, pero pues quedó como toda esa formación. Ya después, bueno, antecitos de la pandemia, yo me retiré de Cultiva, pero pues ya como por cosas personales también, por tiempos, pero yo ya tenía mis 2 hijos, entonces ya pues busqué, digamos, que un trabajo que me diera una estabilidad económica mayor, entonces ya por tiempo me retiré, entró como todo el tema de la pandemia. Y en ese momento ellos me volvieron a llamar: Cris, es que queremos hacerlo virtual, queremos recuperar como todo el trabajo que se hicieron con esas niñas. Entonces ahí tuvimos, pues fue un trabajo muy cortico, como de unos 2 meses que se hizo virtual. Sin embargo, se sacó un producto bien bonito, de un video. Y pues ahorita en julio, Giovanni me llamó porque no me deja ir. Como que: Cris, quiero que otra vez arranquemos con lo de ballet, que organicemos el grupo. Y bueno, entonces, pero ahorita pues ya no tenemos como con tanta intensidad, solamente estamos trabajando los sábados, y desde julio empezamos nuevamente allá por el mismo sector, cerca del Parque de Berlín estamos. Y pues ahí ya empecé yo a llevar a mi hija también, pues ya también para que se empezara como a acercar a los procesos y como a vivir todo eso. Y pues ahí estamos ahorita arrancando, pues llevamos poquito tiempo, llevamos pues de julio para acá. Y hay un grupo de 14 que se ha mantenido, porque empezaron como 20, pero pues en esos procesos también, a medida que van entendiendo cómo es y el nivel de compromiso y la disciplina, pues siempre hay algunas niñas pues que se van saliendo, que entienden pues que no es lo suyo, como es otra búsqueda. Pero pues en este momento se ha consolidado ya un grupo de 14, entre los cuales tenemos un muchacho, que yo digo que es un bicho raro porque él ya tiene 18 años, y vio como una clase abierta que hicimos en octubre, y le gustó y me preguntó que si podía estar, y pues yo le dije que sí, pero no, pues la verdad no pensé que se fuera a quedar, y ahí está, todavía. Entonces es el gran, pero no por eso es consentida. Sí, entonces así fue como, ha sido como la conexión con Giovanni, pero pues digamos de Cultiva yo no estoy como inmersa en todos los procesos de Cultiva, no he estado como muy cerca a eso, solamente como con la parte de ballet. Tú acabas de mencionar algo muy importante, y es el hecho de que cuando tú eres madre o cuando uno es padre, sus hijos por antonomasia terminan vinculados a estos procesos de una u otra manera. ¿Cómo ha sido con tus hijos? No, pues ha sido súper rico, por lo menos el niño, él me acompañaba, a él sí que yo lo metí en todo porque yo me lo cargaba todo. Iba a tomar una clase, allá me lo llevaba. Iba a ver una obra, él iba conmigo, siempre estábamos como juntos en todos esos procesos, y no le gusta bailar. No, él se inclinaba mucho por el tema de la música, le gusta la batería, y por el tema del dibujo. Estaba como indagando ahí en eso. De hecho, ya hasta él mismo se inventó su propio libro de colorear, hizo sus dibujos, lo vendió en el colegio y todo. Sí, él está como encaminado por ese lado. Y con la niña, pues es que ella sí la cogió la pandemia muy pequeñita, acaba de cumplir los 3 años. Y con ella, pues, como las estrategias que uno hace en el encierro, pues yo empecé a darle clase a ella, empezamos a hacer como clase las dos. Y como yo también estaba en mis clases virtuales, entonces pues ella empezaba ahí
como a ir curioseando y también a veces intervenía, entraba en la clase y pues con ella empecé así. A ella le gusta mucho toda la parte de crear. Le cuesta mucho y se cansa como con estructuras así como tan rígidas así como el ballet. No, a ella le gusta hacer sus propias coreografías, sus propios... Contemporánea. Sí. Es decir, sí, tu sí. sueño se replicó en ella. Sí, a ella le gusta más por ese lado. Y también como ella dice, voy a hacer una manualidad. Entonces intento así de crear, coge cualquier cosa, un tubito de cartón de los del papel higiénico y sin ver, ella empieza ya a inventarse mil cosas. Pero no es que hubiera sido como que... Entonces yo bailo, entonces tú bailas, sino como que ha estado ahí inmerso en la misma dinámica de la familia, pero pues también se les ha dado como la opción de decidir, ¿no? Es como uno mostrar varios mundos, varias posibilidades, pero finalmente pues ellos son los que deciden qué les gusta, qué no les gusta, en qué se quedan. Pero pues pienso que sí es importante como explorar y como abrirles también ese espacio, ese pensamiento creativo y que tengan también muchísimas miradas. Bueno, para cerrar, Cristina, ¿qué es SUA para Cristina? Oh, por Dios, esa sí fue ya una pregunta muy filosófica. ¿Qué es SUA para Cristina? No, pues SUA ha sido pues mi casa, mi lugar que me ha visto nacer, que me ha visto crecer, que me ha visto formar. SUA es parte muy importante de mi vida. Yo creo que por eso no me he ido de acá, porque pues he tenido posibilidades o a veces uno dice, no, pero ya irme a vivir hacia otro lado, que me acerca al trabajo, que bueno, en el momento cuando estaba como en mucha parte de la creación, pues como que hacia el centro, no, nunca me ha interesado irme hacia allí, pues allá tengo posibilidades de ir en otro momento, pero siento que SUA son mis raíces, que aquí estoy y que todavía hay Cristina para rato acá en SUA, que en SUA soy también alguien y que tengo mucho para dar. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta transmisión. Recuerden, esto es Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición. Gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias.